Derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno del trabajo. El proceso histórico de la sujeción del trabajo al derecho responde a una exigencia universalmente sentida de dignificación de las condiciones de vida y de trabajo de una capa mayoritaria de la población, formada por los trabajadores asalariados. El factor determinante de la aparición del derecho del trabajo es, sin ninguna duda, el movimiento obrero, a cuya acción amenazadora responde el poder público con medidas de reacción bien intuitivas o a veces represivas. Bayón, Chacón y Pérez Botija definen el derecho del trabajo como aquel derecho relativo a la prestación profesional de servicios y a la fijación y cumplimiento de las condiciones de dicha prestación. Por su parte, Alonso García construye el concepto del derecho laboral a partir de dos supuestos básicos. El primero, la relación jurídico-laboral, que se configura como un negocio jurídico contractual, siendo la conexión entre dos personas, trabajador y empresario. A través del contrato, esta relación se hace efectiva y estable, pero además del contrato existen otros posibles cauces configuradores como normas administrativas o los convenios colectivos. El segundo supuesto de hecho es el sector de la realidad social al que se refiere, el trabajo, que se caracteriza por las siguientes notas: por cuenta ajena, retribuido, libre y personal y en situación de dependencia. Al derecho del trabajo se le atribuyen los siguientes caracteres. Es un derecho en continua formación, tiene un significado tuitivo. Este carácter tutelar pretende conseguir la necesaria igualdad entre las partes y se rige por el principio heterónomo. Muchas de las relaciones se rigen por normas nacidas de los poderes públicos. Sin embargo, existe un alto grado de autonomía de las partes, reflejado sobre todo en los convenios colectivos y en el contrato de trabajo. El contenido del derecho laboral se puede fijar a partir de 4 elementos: la prestación de servicios, la fijación de las condiciones de dicha prestación, que incluye órganos encargados de la fijación, que es la función normativa del Estado, la fijación del carácter autónomo mediante los convenios colectivos y la individualización de las condiciones mediante el contrato, el cumplimiento de estas condiciones mediante la inspección y vigilancia y cuestiones anejas a las condiciones esenciales, como puede ser la seguridad social. La delimitación del ámbito de aplicación lo constituyen las relaciones laborales en sentido estrictos, aquellas que se hallan dotadas de una específica configuración. El trabajo es personal voluntario, dependiente por cuenta ajena y retribuido. Personal significa que se comprometen de modo personalísimo las personas físicas o naturales. Prestado voluntariamente. Su expresión es la institución del contrato de trabajo, mediante el cual se instrumenta el cambio voluntario entre trabajo y salario. Debe haber un previo consentimiento. Por cuenta ajena significa atribuir a un tercero los beneficios del trabajo, y dependiente o subordinado. Esta dependencia consiste en el sometimiento del trabajador al poder de organización y disciplina del empresario. El artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores establece que esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. A los efectos de esta ley, es decir, a los efectos del Estatuto, serán empresarios todas las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal. Se excluyen, de todos modos, del ámbito de aplicación de esta ley las siguientes relaciones: la del servicio de los funcionarios públicos, las prestaciones personales obligatorias, la actividad que se limite pura y simplemente al mero desempeño de cargo de consejero o miembro de los órganos de administración, los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o benevolencia, los trabajos familiares, la actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles asumiendo personalmente el buen fin de la operación, o sea, asumiendo el riesgo y ventura, y en general todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta a la que se define en el apartado primero de este artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. A tales efectos se entiende igualmente excluida en el ámbito laboral la actividad de las personas prestadores de servicios de transporte al amparo de autorizaciones administrativas. La legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo.
Dichos trabajadores tendrán al menos los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español. A efectos de esta ley se considera centro de trabajo la unidad productiva con organización específica que sea dada de alta como tal ante la autoridad laboral. En la actividad de trabajo en el mar se considerará como centro de trabajo el buque, entendiéndose situado en la provincia donde radique su puerto base. Por otro lado, el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores enumera las relaciones laborales de carácter especial, siendo las siguientes: la del personal de alta dirección, la del servicio del hogar familiar, la de los penados en las instituciones penitenciarias, la de los deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos, personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, en este caso sin asumir el riesgo de ventura, los trabajadores con discapacidad que presten servicios en los centros especiales de empleo, la de los menores sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para el cumplimiento de su responsabilidad penal, la de residencia para la formación de especialistas de ciencias de la salud, abogados que presten servicios en despachos de abogados individuales o colectivos, así como cualquier otro trabajo que expresamente sea declarado como relación laboral de este carácter especial. El concepto de fuentes del derecho laboral es el mismo en esta rama del derecho que en el resto del ordenamiento jurídico. Se denominan fuentes del derecho a los orígenes y a las formas de manifestarse las normas jurídicas que integran el derecho objetivo. Comúnmente se distingue entre fuentes formales y materiales del derecho. Son fuentes materiales aquellas fuerzas sociales con facultad normativa creadora, aquellas entidades capaces de crear normas jurídicas. Los poderes normativos típicos son el Estado y la sociedad. El derecho del trabajo además adiciona una nueva fuente, a saber los empresarios y sus organizaciones profesionales y las organizaciones sindicales. Y fuentes formales del derecho son los modos o formas en que se manifiesta externamente el derecho. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho son las formas a través de las cuales quienes tienen potestad para normar expresan los mandatos generales. A continuación, veremos más concretamente las fuentes del derecho laboral. La Constitución española es la norma suprema del ordenamiento jurídico que ocupa el primer lugar en la escala jerárquica a la que están subordinadas las demás. Las normas contenidas en la Constitución pueden dividirse en los siguientes apartados. Título preliminar. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. El artículo 9 de la Constitución establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El artículo 10 establece la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y la paz social. Las normas relativas de los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Dentro del título primero, capítulo primero, sección primera, se establecen los derechos fundamentales y las libertades públicas. El artículo 14 establece
Los españoles son iguales ante la ley. El artículo 28 reconoce el derecho a sindicarse libremente y también el derecho a la huelga. Los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, capítulo segundo, sección segunda, establecen los siguientes artículos relativos al derecho laboral. El artículo 35 establece que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. El artículo 37.1 establece que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Y el artículo 37, su apartado segundo, se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Dentro de los principios rectores de la política social y económica regulados en el capítulo tercero de este título primero, podemos destacar los siguientes. El artículo 40 establece que los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesional, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. El artículo 41 se refiere a la seguridad social y el artículo 43 reconoce el derecho a la protección a la salud. Otra de las fuentes normativas es la ley. Esta es la norma escrita que emana del órgano que ostenta el poder legislativo. Las leyes formales pueden ser bien orgánicas u ordinarias y estas últimas a su vez de vigencia inmediata o delegante. Las leyes orgánicas se regulan en el artículo 81 de la Constitución. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. En materia laboral es ley orgánica la que regula el ejercicio del derecho de libertad sindical previsto en el artículo 28. Ley Orgánica 11 de 1985. Leyes ordinarias. Son aquellas cuya aprobación no precisa de un quórum especial y reforzado propio de ley orgánica, elaborándose bien por el procedimiento que la Constitución regula en los artículos 87 a 90, con votación ordinaria en los respectivos plenos de las cámaras o bien a través de las comisiones legislativas permanentes. Las leyes ordinarias son la forma común de las disposiciones con rango de ley, cuyo ámbito comprende todas las materias no reservadas a ley orgánica. Dentro de las normas de derecho laboral podemos destacar el Real Decreto Legislativo 2 de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Como hemos dicho, las leyes ordinarias pueden ser inmediatas o delegantes. Estas últimas, cuando a través de ellas las Cortes Generales delegan en el Gobierno la facultad de dictar normas con rango de ley. La Constitución española prevé dos tipos de leyes delegantes: ley de bases para la formación de textos articulados y ley de autorización para refundir varios textos en uno. Disposiciones del Gobierno con rango de ley. Los reales decretos y los reales decretos legislativos. Real Decreto Legislativo. Artículo 82. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81, al que nos hemos referido anteriormente de ley orgánica. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa en materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella el Gobierno no podrá entenderse concedida de modo implícito y por tiempo indeterminado.
Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa, así como los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Los textos articulados que se elaboren en ningún caso superarán los límites establecidos por la ley de bases. Si bien hay dos tipos de limitaciones concretas, que no podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases y no podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo. La autorización para refundir varios textos legales determinará el ámbito normativo al que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales. Sin prejuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. La Ley 20 de 2014 delegaba en el Gobierno la potestad para dictar varios textos refundidos, como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social. Reales Decretos Leyes. Artículo 86. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados, convocados al efecto si no estuviesen reunidos en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. El reglamento, como manifestación de la potestad reglamentaria, es toda norma o disposición de carácter general dictada por la Administración con rango inferior a la ley. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El reglamento tiene en común con la ley el ser una norma escrita, pero difiere en todo lo demás, ya que es una norma secundaria, subalterna y complementaria de la ley. Los reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de ley ni infringir normas con dicho rango. Además, sin prejuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sancionar, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Ningún reglamento podrá vulnerar preceptos de otro de jerarquía superior. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órgano de igual o superior jerarquía el que lo haya aprobado. La costumbre, como fuente del derecho, se caracteriza por la concurrencia de dos elementos: externo, que es la repetición de actos o comportamientos uniformes, e interno, la creación o convicción sobre su obligatoriedad. El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores menciona en último lugar de la lista de fuentes los usos y costumbres locales y profesionales. Conforme lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, la costumbre laboral se aplica en dos supuestos: en defecto de disposiciones legales, convencionales y contractuales, y en los casos de recepción o remisión expresa hecha. Los usos y costumbres solo se aplican en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa. La costumbre laboral, para que pueda aplicarse, ha de reunir los siguientes requisitos: local, profesional y probada. El convenio colectivo es una fuente singular del derecho del trabajo, que constituye el medio más importante de regulación de las condiciones de trabajo en la mayoría de los países. Alonso Lea lo define como el contrato negociado y celebrado por representantes de trabajadores y empresarios para la regulación de las condiciones de trabajo. El convenio colectivo es producto de la negociación desarrollada por los trabajadores y empresarios, y el artículo 37 de la Constitución reconoce su fuerza vinculante. A través del convenio colectivo y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad.
Su regulación se contiene en el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, artículo 82 y siguientes. El convenio ha de ser negociado y acordado entre las partes legitimadas a las que se refiere el artículo 87 y tramitado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 89 del Estatuto. Se formalizará por escrito y es objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Otras fuentes del derecho laboral. Derecho internacional del trabajo. Se refiere especialmente a la normativa de la Unión Europea, convenios de la Organización Internacional del Trabajo y convenios internacionales bilaterales. Los principios generales del derecho. García de Enterria afirma que estos principios expresan los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico, aquellos sobre los cuales se constituye como tal las convicciones ético-jurídicas fundamentales de una comunidad. Asimismo, en palabras de Alba de Alejo, los principios generales serían las ideas fundamentales que informan nuestro derecho positivo, contenido en leyes y costumbres, y en última instancia, aquellas directrices que se derivan de la justicia, tal y como se entiende nuestro ordenamiento jurídico. La jurisprudencia. El artículo 1 del Código Civil establece: la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo, al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. También podemos mencionar dentro de la jurisprudencia las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por último, hacemos una referencia a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3, sobre las fuentes de la relación laboral. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por los convenios colectivos, por la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados, por los usos y costumbres locales y profesionales. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que establecen las normas con rango superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos del derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador, apreciado en su conjunto y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables. Los usos y costumbres solo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.